Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Inicia un juicio inédito en España. Por primera vez en la historia, un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Álvaro García Ortiz será juzgado por la presunta revelación de secretos en una investigación por fraude. Tenemos informe desde Madrid. Los ministros de Asuntos Exteriores de varios países musulmanes se reúnen en Estambul para analizar el estado del frágil alto el fuego en la Franja de Gaza. Turquía llamó a Israel a dejar de violar la tregua y a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Al menos 20 personas muertas dejó un terremoto de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán. El gobierno talibán advierte que la cifra podría aumentar a medida que los equipos de rescate lleguen a zonas más remotas. Otras 320 personas también resultaron heridas. Vamos a iniciar en España, donde hoy empieza un inédito juicio. Por primera vez en la historia del país, un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Se trata de Álvaro García Ortiz, quien es acusado por la presunta revelación de secretos. Previamente, desde Madrid, nuestra corresponsal Marina Colorado nos contaba los detalles de este caso. Es un juicio inédito en España. Por primera vez el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo en un juicio con muchos ingredientes políticos y con varias acusaciones que señalan al fiscal general de revelación de secretos. Este caso se deriva de otro en el que la pareja de la presidenta de Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está imputado por defraudar a Hacienda 351.000 euros. A raíz de este caso, la acusación en el juicio del fiscal general del Estado asegura que García Ortiz, que es el fiscal general, habría filtrado un correo electrónico por parte del abogado de esta pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo que pedía un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer estos dos delitos de fraude fiscal que mencionaba antes por una cantidad que asciende a los 351.000 euros. El tema aquí es quién filtró ese correo electrónico. El fiscal general del Estado niega ser el origen y esta versión la respalda media docena de periodistas que aseguran que ellos habían tenido acceso tanto a parte o al email en su totalidad antes de que ese correo llegara al email del fiscal general del Estado, lo cual hace imposible que sea García Ortiz el origen o quien lo revelará. La abogacía del Estado pide la nulidad de todas las acusaciones, asegura que se han vulnerado los derechos del fiscal general del Estado y su presunción de inocencia. Este juicio durará 6 días repartidos en 2 semanas y habrá que esperar hasta el 12 de noviembre para escuchar lo que tenga que decir por sí mismo el fiscal general del Estado, porque va a ser precedido por otras 40 personas, entre políticos, periodistas, policía judicial, así como el acusador, o sea, el acusante, en este caso el novio de la presidenta del Gobierno de Madrid, así como el jefe de gabinete de esta presidenta del Gobierno de Madrid. Así que, como vemos, muchas partes involucradas en un juicio que podría terminar con una pena de 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación. Pero, mientras tanto, el fiscal general puede seguir con sus labores. En otras noticias de España, un año después de la dana que azotó a la región de Valencia, su presidente Carlos Mazón comunicó su dimisión ante la presión ejercida por su responsabilidad en lo que se considera como una mala gestión de las catastróficas inundaciones. Mazón enfrentó numerosos pedidos de renuncia, incluso de familiares de las víctimas, desde que la dana ocurrida en octubre de 2024 se cobrara la vida de 229 personas y causara daños por miles de millones de euros, principalmente en los suburbios del sur de Valencia, la tercera ciudad más grande de España. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia.
Pasamos a Turquía. Estambul acoge una reunión a la que asistieron los ministros de Asuntos Exteriores de varios países musulmanes y que está destinada a analizar el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza. Desde allí, el jefe de la diplomacia turca hizo un llamado a Israel para que deje de violar la tregua y permita la entrada de la ayuda humanitaria sin restricciones. Nuestro periodista Adrián Rocha tiene los detalles. Israel, según varios países musulmanes reunidos hoy en Estambul, debe dejar de sabotear el acuerdo de alto el fuego conseguido el mes pasado en la Franja de Gaza. Así lo ha asegurado hoy el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, después de una reunión con 7 ministros de Exteriores de Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Pakistán e Indonesia en Estambul. Todos estos países han acordado hoy establecer más mecanismos de presión para que Israel deje de, han dicho ellos mismos, sabotear este alto el fuego y respete algo que sí está siendo respetado, según aseguran estos países, por parte de la milicia palestina de Hamas. De hecho, el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, se ha quejado amargamente de los ataques y bombardeos constantes que Israel aún protagoniza dentro de la Franja de Gaza, y ha asegurado el ministro turco que más de 250 palestinos han muerto después de esa firma el mes pasado en Egipto, auspiciada por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Turquía también se ha referido hoy a esa fuerza internacional de seguridad que debe garantizar en un futuro la paz y la seguridad dentro de la Franja de Gaza, algo que de momento ha sido rechazado en plano por un Israel que no prevé aceptar soldados turcos sobre el terreno en la Franja de Gaza. Hakan Fidan, el ministro turco, se ha referido de hecho a ello y ha asegurado que todos los países reunidos hoy en Estambul están de acuerdo en que son necesarios bases legales y más claridad en ese aspecto, sobre todo por parte de un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, ha dicho Fidan, debe en los próximos días y semanas realizar estudios al respecto y establecer un mecanismo que permita que la Franja de Gaza sea finalmente asegurada, tanto si es por milicianos y agentes de seguridad palestinos como también internacionales. En Afganistán, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte del país este lunes. El temblor provocó al menos 20 muertos y cientos de heridos, pero el balance sigue siendo provisional. Un nuevo golpe para el país asiático ya afectado por un terremoto que dejó más de 2.000 víctimas a finales de agosto. En la plaza de la mezquita azul de Mazar-e-Sharif, los habitantes constatan los daños. Esta joya del siglo XV, con sus brillantes azulejos, ha quedado severamente dañada por el terremoto de magnitud 6,3 que ha sacudido el norte de Afganistán, cerca de la ciudad de Holm. El temblor se sintió hasta en la capital, Kabul. La catástrofe ha causado numerosas víctimas. Según el Ministerio de Defensa afgano, los equipos militares y de ayuda de emergencia llegaron a la zona y han empezado las operaciones de rescate. Según los primeros informes, unas 320 personas resultaron heridas y se confirmaron más de 20 muertos, cuyos cuerpos fueron trasladados al hospital. Los equipos de rescate siguen trabajando y es probable que estas cifras cambien. Los equipos médicos han llegado a la zona afectada y, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud, todos los hospitales de los alrededores han recibido la orden de estar preparados para recibir a más pacientes. El sismo ocurre solo unos meses después de uno de los terremotos más mortíferos de la historia de Afganistán. En agosto, un temblor de magnitud 6 causó la muerte de más de 2.200 personas y destruyó cerca de 7.000 viviendas en el este del país, según las autoridades afganas. Los talibanes, que volvieron al poder en 2021, fueron muy criticados por la falta de ayuda y la lentitud de los servicios de rescate. Afganistán es un país especialmente vulnerable a los terremotos, ya que se encuentra ubicado sobre 2 fallas tectónicas activas. Nos vamos a China porque el primer ministro ruso Mikhail Mishustin se reunió con su homólogo chino Li Qiang en la ciudad de Hangzhou en el marco de la 30ª edición de reuniones ordinarias entre ambos países. Luego Mishustin planea una cita con Xi Jinping. Tras las conversaciones, los dos primeros ministros firmaron un comunicado conjunto y sellaron acuerdos sobre aduanas y navegación por satélite. Además, prometieron una coordinación más estrecha en materia de desarrollo y seguridad, y esto ocurre cuando las relaciones alcanzan lo que ambas partes calificaron como un máximo histórico. Putin y Xi firmaron una alianza sin límites en febrero de 2022, justo antes de la invasión rusa a Ucrania.
El Veropeso es considerado el mercado al aire libre más grande de América Latina y también uno de los lugares más emblemáticos de Belém, que en breve recibirá la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fundado hace 398 años, es el símbolo de la biodiversidad y de la riqueza culinaria del estado de Pará en Brasil y de la Amazonía brasileña. Durante la COP será un punto turístico de referencia para los miles de visitantes que estarán en Belém entre el 10 y el 21 de noviembre. El mercado Veropeso es uno de los puntos comerciales y turísticos más importantes de Belém de Pará, la ciudad que recibe este año la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí lugareños y turistas pueden encontrar todo tipo de especialidad de la gastronomía local, como los peces amazónicos, la castaña de Pará, las frutas de la tierra y las hierbas curativas. Aquí en el mercado Veropeso trabajamos a diario con hasta 38 o 40 especies de pescado de todos los rincones del estado de Pará. Trabajamos una media de 5 a 6 toneladas de pescado por día solo en este mercado. La castaña depende de la lluvia. Si no llueve no hay producción. La producción fue poca y por esto el precio ahora está por las nubes. No tiene nada que ver con la COP30. El tucupí es extraído de la raíz de la mandioca. Es usado para el pollo. Con el tucupí, la carne, hacemos nuestro plato típico, el tacacá paraense. Se usa para varias cosas, incluso hacemos un condimento picante. Mira. Todos los días el Veropeso recibe cerca de 2.000 personas, una cifra que se espera que aumente durante la celebración de la COP. Ese espacio ha pasado este año por una profunda remodelación. La inversión ha sido de unos 12 millones de dólares. Sin embargo, muchos comerciantes esperaban más. La reforma está bien, pero falta un complemento porque no está todavía al 100%. Todavía deja algo que desear la seguridad. Todavía siguen aquí los toxicómanos y las personas que roban a los turistas. Teniendo en cuenta de cómo estaba, está más o menos. No está bien, pero está mejor. El mercado Veropeso también funciona como una enorme farmacia al aire libre donde el visitante puede encontrar remedios naturales basados en la rica naturaleza amazónica. El icónico Veropeso reabrió sus puertas en septiembre y en 2027 va a cumplir 400 años. Mañana Nueva York elegirá a su próximo alcalde. Zoran Mamdani, de 34 años, es el favorito para convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad. Su ascenso se produce a pesar de que la cúpula del Partido Demócrata se muestra reacia a apoyar a un candidato que pertenece a su ala más izquierdista en la carrera electoral. Con su habitual traje y corbata, Zoran Mamdani tiene el aspecto típico de un político. Nacido en Uganda y naturalizado estadounidense, este asambleísta de Nueva York de 34 años quiere ser el próximo alcalde de la ciudad. Hijo de inmigrantes indios, Mamdani se autodefine como socialista democrático y ha centrado su campaña en la crisis del costo de vida. Ha pedido el congelamiento de los alquileres, servicios de guardería para todos y gratuidad del transporte público. Planea financiar todo esto mediante el aumento de los impuestos a las empresas y a los ricos. Su campaña también ha aprovechado las redes sociales en una de las ciudades más diversas del mundo, publicando mensajes en español, árabe e incluso en hindi. Orgulloso musulmán, Mamdani no dudó en criticar a Israel durante la guerra en Gaza, algo controvertido en una ciudad con el mayor número de judíos fuera de Tel Aviv. Mamdani se ha dado cuenta de que se puede decir todo lo que se quiera sobre Israel y lo cual en Nueva York solía ser al contrario, ya que antes había que ser muy pro-israelí. Sin embargo, la cúpula del Partido Demócrata se ha mostrado cautelosa a la hora de apoyar al candidato, por lo que Mamdani ha tenido que recurrir al apoyo de la ala izquierda del partido. Si resulta elegido, el candidato demócrata se ha comprometido a hacer frente a la Casa Blanca, una postura que probablemente lo pondrá en conflicto con Donald Trump, quien insiste en que Mamdani es comunista. Como presidente me resultará difícil dar mucho dinero a Nueva York, porque si tienes a un comunista dirigiendo Nueva York, lo único que haces es malgastar el dinero que envías allí. Si Mamdani gana el martes, se convertirá en el segundo alcalde más joven de la historia de la ciudad y en el primer musulmán y de ascendencia subasiática en dirigir Nueva York.
Cerramos en Italia. 3 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras el derrumbe parcial de una torre medieval en Roma que se encontraba en restauración. Los bomberos dijeron también a la agencia Reuters que estaban trabajando para rescatar a una persona que quedó atrapada bajo los escombros. El edificio no se utiliza desde 2006, pero estaba siendo reparado como parte de un proyecto de renovación que tenía previsto finalizar el próximo año. Así despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. France 24 crece en el mundo digital. Economía, deportes, noticias, reportajes y redifusiones. France 24, la información empieza aquí.